Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, y guiáreme por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el mal y el bien, o sea, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Noten que en el último versículo 6 él dice que el bien y la misericordia le seguirán todos los días de su vida. Y esto es algo que tenemos que tener constantemente en nuestra mente, de que el bien y la misericordia de Jehová nos seguirán todos los días. Pero seguramente, según vayamos pasando por estos valles de sombra y de muerte, muchos de nosotros los conocemos también como esos lugares de desierto en nuestras vidas, a donde pasamos por esos desiertos de la vida. Son como valles de sombra y de muerte, y que si hemos entendido lo que el salmista decía en este salmo, que el bien y la misericordia de Jehová le seguirían todos los días. O sea, que nosotros tenemos que esperar en el bien y la misericordia de Dios para que ella se manifieste cuando estemos pasando por este valle de sombra y de muerte. Y ese bien y misericordia de Jehová será lo que nos guiará para salir de este valle de sombra y de muerte, y salir de ese ciclo de abuso o de circunstancia en la cual nos podamos estar encontrando, pasando en la vida. Y yo pasé por este mismo valle de sombra y de muerte, y para mí se manifestó cuando después de casado regreso a Carolina del Norte con mi esposa, y me encontré repitiendo el mismo ciclo de abuso, de droga, de alcohol en mi propia vida. Esto ya estaba afectando a mi matrimonio. Mando a mi esposa para Puerto Rico y me encuentro con un compañero del ejército, el cual me invita a fumar marihuana a su cuarto. Voy con él, fumamos. Después de haber fumado, había una inspección general. Tocan la puerta, abrimos la puerta, y cuando él abre la puerta era una inspección de los detectives y de los oficiales de la compañía, y ahí encuentran un cigarrillo de marihuana, lo cual causa de que nosotros seamos llevados presos, y me causa a mí una corte marcial, lo cual luego decidiría dejar el ejército. Todo esto sucedió en mi vida en ese momento, y estoy pasando por este valle de sombra y de muerte, y al mi esposa regresar, los dos tuvimos que enfrentar esta situación unidos. Algo que lo que logró fue que nos uniéramos más, ella y yo, aunque tuvimos que pasar esta pesadilla juntos. Luego decido salir del ejército, y cuando me encuentro pasando por esta situación es en donde me doy cuenta verdaderamente del problema en cual se encontraba mi matrimonio y se encontraba mi vida, y que yo necesitaba romper este ciclo de abuso que se manifestó en mi propia vida, en mi adolescencia. Lo estaba comenzando a vivir en mi propia relación con mi esposa, y algo que me llevó a hundirme en esta situación, reconociendo que necesitaba escapar de ella y romper el ciclo de abuso en mi propia vida, para asegurarme que yo no lo repitiera con mi esposa y aquellos que estarían relacionados con mi intimidad en el futuro. Y por eso esto es lo que la doctora Alice Miller escribió, y fue traducido por Anna Charfain, y esto es lo que ella escribió. Desde la adolescencia siempre me he preguntado por qué la gente parece encontrar placer en humillar a otros. El hecho de que algunas personas sean sensibles al sufrimiento de otros claramente prueba que la necesidad destructiva no es un aspecto universal de la naturaleza humana.
Así que ¿por qué algunos tienden a resolver sus problemas mediante la violencia mientras que otros no? La filosofía no pudo resolver mi pregunta y la teoría freudiana del deseo de muerte nunca me convenció. Era solamente al examinar de cerca las historias de la infancia de los asesinos, especialmente los asesinos en masa, que empecé a comprender las raíces del bien y del mal y en los genes, y no en los genes, como comúnmente se cree, sino a menudo en los primeros días de vida. Hoy, para mí, es inconcebible que un niño que viene al mundo entre padres atentos, amorosos y protectores se pueda convertir en un monstruo predador. Y en las infancias de los asesinos que después se convierten en dictadores, siempre he encontrado un horror de pesadilla, un récord de humillación, y mientras continúas que cuando llegaron a ser adultos lo hacían cometer actos de venganza sin merced en la sociedad. Estos actos de venganza siempre fueron sepultados en teorías hipócritas, tratando de hacer suponer que el deseo exclusivo y más importante para ellos era la felicidad de su propia gente. De esta manera el dictador inconscientemente emuló en sus propios padres, que en su infancia también insistieron que los golpes que le dieron a sus hijos fueron por su propio bien. Esta creencia estaba ampliamente extendida hace un siglo, particularmente en Alemania. Encontré lógico que si un niño se golpeaba a menudo, rápidamente aprendería el lenguaje de la violencia. Para él este lenguaje se convertiría en el único medio efectivo de comunicación disponible. Y lo que yo encontré lógico aparentemente no lo era para mucha gente. Cuando empecé a ilustrar mi tesis al hablar de los ejemplos de Hitler y de Stalin, cuando traté de exponer las consecuencias sociales del abuso a los menores, encontré feroz resistencia. Repetidamente se me dijo: yo también fui golpeado de niño, pero eso no me convirtió en un criminal. Y cuando les pregunté de los detalles de su infancia, siempre me comentaron de alguna persona que los amaba, pero que era incapaz de protegerlos. A pesar de esto, esta persona, a través de su presencia, les dio una noción de amor y confianza. Les llamo a estas personas los testigos que ayudan. Dostoyev, por ejemplo, tenía un padre muy brutal, pero una madre amorosa. Ella no era lo suficientemente fuerte para protegerlo de su padre, pero le dio una poderosa concepción acerca del amor, sin la cual sus novelas hubieran sido imaginables. Algunos también tuvieron la suficiente suerte de encontrar testigos fuertes e iluminados, gente que le ayudaran a reconocer las injusticias que le hicieron sufrir, que les dieron a expresar sus sentimientos de odio, dolor e indignación por lo que les había sucedido. Estas personas nunca se convirtieron en criminales. Cualquiera que aborde el problema de abuso hacia los niños, es común que se encuentre algo muy raro. Es muy frecuente observar que los padres que abusan de sus hijos tienden a maltratarlos y no a ocuparse de ellos, de manera que se asemejan al tratamiento que recibieron cuando niños, sin tener ninguna memoria consciente de sus propias experiencias. Es bien sabido que los padres que molestan a sus hijos a través de abuso sexual a menudo no son conscientes que ellos mismos sufrieron el mismo abuso. Es solo durante la terapia, aún ordenada por la corte, que ellos descubren, estupefactos, su propia historia y se dan cuenta que por años han actuado su propio escenario solo para tratar de librarse de él. ¿Cómo podemos explicar esto? Después de estudiar el asunto por años, me parece claro que la información de abuso infligida durante la infancia se graba en las células del cuerpo como una clase de memoria vinculada a la ansiedad reprimida. Si falta la ayuda de un testigo iluminado y estas memorias no llegan a la conciencia, a menudo compelen a la persona a realizar actos violentos que reproducen el abuso sufrido en la infancia que fue reprimido para poder sobrevivir. El objetivo es evitar el miedo de impotencia aún ante un adulto cruel. Este miedo se puede evitar momentáneamente al crear situaciones en las cuales uno juega el rol activo, el rol del poderoso
hacia una persona sin poder. No es un camino fácil el librarse a uno mismo de miedos inconscientes. Esto es la razón por la cual la ofensa se repite incesantemente. Un flujo constante de nuevas víctimas debe ser encontrado, como fue recientemente demostrado por los escándalos de la pedofilia en Bélgica, hasta el día de su muerte. Hitler estaba convencido que solo la muerte de cada uno de los judíos podría protegerlo de la temible y diaria memoria de su brutal padre. Ya que su padre era mitad judío, todas las personas judías debían ser exterminadas. Sé que el no creer esta interpretación del Holocausto es muy fácil, pero sinceramente no he encontrado una mejor. Además, el caso de Hitler muestra que el odio y el miedo no se pueden resolver a través del poder, aún el poder absoluto, mientras que el odio se transfiere hacia los chivos expiatorios. Por el contrario, si la causa verdadera del odio es identificada, es experimentada con los sentimientos que acompañan a esta revelación, el odio ciego de las víctimas inocentes se puede eliminar. Los criminales sexuales terminan sus depredaciones si manejan su amnesia y hacen duelo por su destino trágico. Gracias a la empatía de los testigos iluminados, las viejas heridas pueden sanar si se exponen a la luz del día, pero no se pueden repudiar con la venganza. Y esto mismo fue lo que yo experimenté con mi tío César, que fue uno de esos testigos iluminados, que aunque él no pudo hacer nada en el momento que me encontraba padeciendo aquel abuso junto a mi hermano en casa de mi abuela, pero sí él siempre nos iluminó el camino y nos dejó qué teníamos que hacer para salir de esa situación de abuso. Él fue uno de esos testigos iluminados en nuestra propia vida y le doy gracias a Dios por eso. Y esto es lo que nos dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 7, del 9 al 10. Pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento, que conduce a la salvación sin dejar pasar o sin dejar pesar por la tristeza del mundo, que produce muerte. La tristeza de Dios produce arrepentimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y quiero presentarle el ejemplo de Judas, que traicionó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Luego de haber recibido las monedas de plata, la Biblia nos testifica que él sintió arrepentimiento, remordimiento, pero decidió él mismo ahorcarse de un árbol. Mientras tanto que Pedro negó al Señor 3 veces, sintió remordimiento y se arrepintió persiguiendo al Señor. Y sabemos que cuando el Señor resucitó, se le manifestó, le perdonó y le restauró y lo envió para que él apacentara las ovejas del Señor. Vemos ahí estos 2 ejemplos de arrepentimiento. El de Judas obró para muerte, pero el de Pedro obró para vida eterna. En estos mismos días nos damos el caso de este joven que fue y asesinó a su madre, luego fue a la escuela y asesinó a todos estos niños inocentes, a los maestros, y después se tomó su propia vida. Vemos como quizás posiblemente el remordimiento, la raíz de amargura que sentía contra su propia madre lo llevó a él a cometer este acto en contra de estas personas inocentes, y este mismo remordimiento lo llevó a la muerte. Mientras que lo que Dios quiere, que si nosotros nos encontramos repitiendo este ciclo de abuso que recibimos en nuestra adolescencia y nos encontramos repitiéndolo en nuestras propias vidas en contra de aquellos seres que más queremos, nuestra esposa, nuestros hijos, Dios quiere que este arrepentimiento en nuestra vida obre para vida eterna. Es una decisión que tenemos que tomar conscientemente en nuestro corazón, el decidir arrepentirnos
y pedirle perdón a las víctimas, pedirle perdón a nuestros hijos y también perdonar a aquellos que nos abusaron.